Bueno, queridos patitos, vamos a continuar con los queridos mapas hechos por un servidor, como este, de zonas climáticas del mundo. Hemos de decir que ciertamente las zonas climáticas evolucionan con lo largo del tiempo, porque hubo diversos momentos en los últimos 2 años, por decirlo suavemente, donde la gente ha pensado que las dificultades climáticas se han evolucionado y ¡uy, qué raro! Se ha vuelto clima. Por no hablar de los últimos 2000 años. 2000 años con mínimos, máximos, zonas de clima cálido, no cálido, que los británicos tuvieran vides en la Edad Media, luego en la época de cierto siglo, creo que fue en el 18, cuando en Venecia se pudo patinar sobre las aguas, con agua congelada. Bueno, unas cosas que cuando uno va al arte y a algunos cuadros puede quedar bastante flipando, por no hablar de relatos. Pero bueno, ciertamente a finales del siglo XX teníamos estos esquemas climáticos, ya sea la zona mediterránea, climas templados, mediterráneo, continental, oceánico, los colores, y luego clima de montaña, polar, y climas subtropicales, como el ecuatorial, tropical, monzónico y desértico. Ahí tenemos clima desértico, con el desierto de Mojave, Atacama, en la zona del Sáhara, el Kalahari, de Australia pues hay unos cuantos, el desierto del Gobi, ahí en la zona de Asia Central, y el desierto de Aral. Antes era conocido como el mar de Aral, pero los soviéticos y su magufería, qué cachondos estos soviéticos. Pues ciertamente tenemos aquí otro mapa bien rico sobre el mapa físico de Europa, con sus evoluciones, ríos, montañas, la llanura europea, la planicie europea, los ríos, las islas, las penínsulas, Escandinavia, Iberia, la península itálica, helénica, océanos, mares, el mar Tirreno, con las islas, las Islas Baleares, Córcega, Cerdeña, el Egeo y los límites. Y hemos de decir que si seguimos el concepto de límites en el ámbito de Europa, terminando aquí en los Urales, deberíamos entender que cuando termina los Urales el río que lleva el mismo nombre sería el que lleva el agua hasta el mar Caspio. Por tanto, en la zona limítrofe sería el río Ural y la cadena montañosa de los Urales, lo cual daría un terreno sustancioso de Kazajistán en el continente europeo, proporcionalmente más del que tiene actualmente Turquía respecto al continente europeo. Y no vamos a decir más porque si no luego Tokayev se le pone palote y piensa en llevar a Bruselas la adhesión y bueno, puede incluso tener derecho. Y no vamos a llenarle la cabeza de pájaros cuando quedaría mucho trayecto para llegar a ese puente. Tenemos aquí en Europa climas según a finales del siglo XX, el clima oceánico, una cornisa atlántica, el Mediterráneo, en toda esa zona mediterránea, valga el nombre, un poquito ahí al sur de Francia, península ibérica, Portugal, España, Italia, Croacia, la zona de Montenegro, Grecia, Albania, y parte de la costa tanto de Ucrania en Crimea como del ámbito de Rusia desde bueno, incluyendo un poquito de Georgia, ahí en la zona de Batumi, con lo cual ciertamente la zona interna es continental como toda esta masa enorme que va hasta los Urales, continental como el desayuno continental. Y la zona polar, pues en la zona donde vive Santa Claus, que es en la zona de Laponia, Laponia, y un poquito de Rusia en este triangulito de aquí. Por supuesto, esta geografía física va incluida en este otro mapa, donde se mete el clima
con los elementos físicos. La llanura, el río Rin, el Danubio. Seguro que alguien puede llegar a pensar, ¿hay alguna interconexión entre el río Danubio y el río Rin? Sí, hay barcazas que pueden transitar, lo mismo que los franceses, se les ocurrió alguna fórmula para transitar desde la zona del Mediterráneo hasta ahí, hasta la zona del Atlántico, pero más de un yate, un barco pequeño, pues no puede transitar, pero sí se puede. Yes, we can. Y por tanto ahí tenemos la península escandinava con los fiordos y todo eso, los Alpes, la zona de los Cárpatos, que luego tendrá bastante importancia con Mahan, Mackinder, el ámbito de pensamiento sobre la geopolítica, geoestrategia y todo esto, porque la política, los mapas son parte importante de las decisiones de los que tienen capacidad para decidir. Y por eso los mapas, la geografía, la historia es un elemento importantísimo para poder tomar decisiones. El pasado es presente y explica el presente. La zona del Cáucaso, que qué cachondo ese Juan Carlos, qué cachondo, que poner el Cáucaso aquí, los montes del Cáucaso entre Turquía y Siria, en vez de, en vez de ponerlos aquí. Bueno, por lo menos no me echaron del colegio. Los Cárpatos un poco pequeñitos. Bueno, pues las Islas Británicas, pues yo creo que está bien. La península escandinava, yo creo que está bien. Hay el mar Cantábrico. Pero el Golfo es el Golfo de Vizcaya. Y aquí está puesto, las dos cosas. El río Loira, el río Garona, el Ródano. Todo ahí está. Pero ciertamente, lo del Cáucaso. El Cáucaso. Creo que te habrá llegado a la patata, espero, ¿verdad? Por lo menos nos hacemos un poco de risa. Aquí por lo menos está bien, el Cáucaso está bien, está bien puesto aquí, ¿ves? Aquí las montañas del Cáucaso, las montañas de los Urales, tirando para abajo, hasta comerse el propio río. El río son montañas, el río Ural, venga, hasta el Caspio, venga, todo para adelante. El Volga, el Don, el Volga, el Don, por aquí. El mar de Azov, que está incorporado en los números, porque hay el número 1, Pirineos. Pirineos, el número 1. Balcanes, el número 2. Alpes, número 3. Río Po, número 4. Mar Tirreno, número 5. Mar Egeo, número 6. Y el mar de Azov, de Ucrania, aquí, en el número 6. No, el 7. Islas Británicas, Mar Cantábrico. Resulta curioso porque aquí está Asia, Anatolia, una Anatolia un poco rara, pero aquí África ha desaparecido. L'Afrique n'est pas Afrique. Bueno, pues cosas que pasan. Se había ido al baño. En este mapa, África se ha ido al meódromo. Europa política, en ese final del siglo XX. ¿Cómo estaban los países en aquel momento? Bueno, pues aquí haciendo un poco de cachondeo, porque el mapa llevó una buena nota del mapa. Bueno, pues aquí tenemos Rusia. Que Rusia termina en los Urales y esto es Kazajistán. Resulta curioso porque hay en esta zona hay 3 países que están incorporados, que son Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que están ahí. Lo cual resulta curioso porque si atendemos a este caso, un servidor en este mapa le otorgaba la conexión a través del tránsito de Zangezur, del corredor de Zangezur al sur, entre Nakhchivan y la propia Azerbaiyán. Le corresponde, según este mapa, le corresponde la conexión en continuidad responsable a Armenia. Espero que me den ciudadanía honorífica de Azerbaiyán por mapas como este. Bueno, espero que sería demasiado, pasarse un poquito. Tenemos ciertamente a Lituania, Letonia, Estonia,
Finlandia, Suecia un poco larga, tal vez, y Noruega un poco achpirrin, ¿eh? Está un poco ahí. Escandinavia, pues creo que demasiado, un poco así. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Y los diferentes países que pueden ser pequeñitos porque no se les ve, porque ahí está Alemania, está Polonia, está Reino Unido, está Irlanda con la partición, la partición en el norte, pero también están Moldavia con su capital Chisinau, Armenia con Ereván, Georgia con Tbilisi, Azerbaiyán con Bakú, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Suiza, Eslovaquia con Bratislava, Albania, Macedonia, Bulgaria, Bélgica, Luxemburgo, Eslovenia. El 17 es Yugoslavia porque recordemos que hasta 2003 no se separa el hecho de la existencia de la República Yugoslava Federativa de Serbia y Montenegro, que posteriormente, 2 años después, se independizará Montenegro, en 2005-2006. Liechtenstein, con capital en Vaduz. Esta es la Europa política. Y ciertamente tenemos ahí la existencia de Bosnia, de Croacia, de Eslovenia y por supuesto de Macedonia al sur de Serbia. No está Kosovo porque no hemos llegado en ese momento a la guerra de Kosovo ni a la independencia formalmente emanada del acuerdo de 2008 que lleva a la situación de 2010 con la sentencia aquella. Pero vamos, después de Europa viene Amérique, que debería haber sido Colombia, pero Américo Vespuccio puso su nombre a un territorio y lo puso en un elemento de letra mucho más grande que le correspondía, y ese error fue reproducido por los diferentes mapas y hasta el punto de que al territorio en completo se le llamó América. Que resulta cachondo un pequeño detalle, el tema de Américo se lo pusieron en Sevilla. Los graciosos sevillanos para este sujeto le acabaron llamando Américo, y al llamarle Américo pues condenaron a todo un continente. ¡Viva Sevilla! Aquí está el mundo físico de América, con las cordilleritas, las zonas de los grandes ríos, con sus tres zonas de conexión a través del ámbito centroamericano, América del Norte, América del Sur y Océano Atlántico y Océano Pacífico. Todos los elementos acerca de ese territorio americano, con la península del Labrador, Bahía de Hudson, Terranova, los Apalaches, la cuenca del Mississippi, Amazonas, el macizo brasileiro, los Andes, el estuario del Río de la Plata, el monte Aconcagua con sus 6.959 metros de altura, el monte McKinley con 6.194 metros, la península de Alaska y la península de California, el istmo de Panamá, el mar de las Antillas, el río Orinoco, Amazonas y todo esto tan bonito. Y el estrecho de Drake que separa de la inexistente Atlántida o de Mu o de todas estas tierras tan bonitas, y tampoco existe la Antártida, por lo menos en este mapa, porque el protagonismo era de América, no de otros elementos. Y ciertamente en el mapa político tenemos a Dinamarca en Groenlandia, tenemos Canadá, un poco grandecita, Canadá, Alaska, Estados Unidos, México, con las islas Hawái, ahí a fondo a la derecha. Tenemos los países centroamericanos con Honduras, Tegucigalpa, Nicaragua, Managua, Costa Rica, San José, Panamá. Tenemos también por ahí Venezuela, Guyana con Georgetown, Guayana Francesa, Cayenne, Surinam con Paranaribo, Uruguay, tenemos ahí abajo en el estuario del Río de la Plata, con Argentina, con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil demasiado pequeño, ¿verdad? Tal vez, Venezuela, Colombia, Cuba, Bahamas. Ciertamente es un mapa curioso, pero bueno, tal vez salió demasiado grande Canadá y demasiado pequeñito Brasil. Pero bueno, las críticas, ya saben, zona de abajo de los comentarios.
Con lo cual hubo tal vez que repetir, repetir el mapa. Y ahora sí, notable, notable, a pesar de que sigue siendo un Canadá un poco grandecito, grandecito, grandecito. Estados Unidos, México, ahí también amplio, amplio, porque hay gente que en 1521 y el eh, 521 del 500 aniversario en el año 2021 habló de la conquista de Tenochtitlán, pero como tenemos hace ya 2 semanas el libro La frontera norte de Paco García Campa, el libro en HRM Ediciones que habla de la frontera norte, de lo que se hizo después de la toma de Tenochtitlán y el subir hacia arriba, hacia lo que actualmente es Arizona, Nuevo México, California, toda esta zona. La frontera norte del Imperio Español. Un libro maravilloso. Cómprenlo. Y por supuesto, no compren para calzar una mesa, para leerlo, por supuesto. Porque si no, mejor no comprarlo. Pero hay que comprarlo y leerlo. Y luego, cuando esté leído, decirle a la gente: lean este libro, que es cojonudo. Y tenemos ciertamente, como digo, este otro mapa que hubo que repetir por el tema político. Brasil ya, bueno, coge un poquito más de cuerpo, ¿no? Pero Bolivia parece demasiado grande con respecto a Paraguay. Y tenemos también, precisamente, Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Y atrás pues tenemos los pequeñitos con los números, como son Belice, con la capital el Belmopán, Guatemala, Honduras en Tegucigalpa, Nicaragua en capital Managua, Venezuela, Guyana Georgetown, Surinam Paramaribo, Guyana Francesa Cayenne y Uruguay. Ahí tenemos América, la zona de promisión de América, como cantaba Nino Bravo. Tenemos también de Asia, la Asia física, con los diferentes puntos, como por ejemplo aquí tenemos atrás el Everest, el número 1, con sus 8.848 metros de altura. El segundo, Mesopotamia, entre ríos, aquí en esta zonita de aquí, Mesopotamia, Tigris y Éufrates. Tenemos a la meseta de Anatolia, ahí conquistando Europa hasta que Viena se la atragantó por 2 veces. Tenemos a Fougué, Fougué, Fauré, no sé qué era el 4. El quinto, el Cáucaso, la península de... No, península no tenemos unas cuantas penínsulas. Tenemos península de Anatolia, pero también tenemos península de Kamchatka. Resulta curioso, Kamchatka enfrente no tiene nada. Está hecho de Bering, pero enfrente... es que hay que presentar Asia. Tenemos ciertamente la meseta de Pamir, la meseta de Pamir, ahí en la zona de Asia Central. El número 6, el número 7, los montes del Hindu Kush, los montes Suleimán, el 8 y el Golfo Pérsico. Y tenemos los diferentes elementos, como es el ámbito de los Urales. Y aquí están los malvados europeos, esos terroristas de la NAFO y todas estas cosas. Pero en Asia está la belleza y la maravilla. Está la meseta de Siberia Central, está el río Lema, el ámbito de la cordillera de Verkhoyan, en la zona de la meseta de Tíbet, los montes Altai, la meseta de Irán, la península del Deccan, Indochina, el río Yangtze, el río Huanghe, el lago Baikal, el desaparecido lago Aral, el desierto de Aral, y el Amudaria y el Sirdaria, que eran afluentes, hasta que desapareció el mar de Aral, el Caspio y el Ganges, el Indo, que nacen en el Himalaya y por eso China necesita el Tíbet para controlar el grifo del agua dulce para la India, del que son enemigos íntimos. Taiwán, siempre reclamando, incluso hace 25 años, Taiwán no es China, Taiwán es Taiwán. ¡Viva Taiwán! ¡Viva la independencia de Taiwán! Y viva la democracia. Asia política. Tenemos la otra Rusia. La otra Rusia asiática. Y tenemos los diferentes países. Manchukuo se me ha quedado en este mapa un poco grandecita, ¿verdad? Manchukuo. Y la separación con Mongolia un poco pequeña.
tenemos ciertamente los diferentes países, que resulta interesante porque tenemos los Stan Countries, Asia Central, y tenemos ciertamente Taiwán, por supuesto, otro país independiente. Tenemos Japón con sus cuatro islas, Kyushu, Honshu, Shikoku y Hokkaido. eh, la península de Kamchatka, el mar de Okhotsk, tenemos Filipinas, tenemos Indonesia, tenemos todos estos pequeños países, por supuesto en color gris marrónido, África y Europa, que tenemos Emiratos Árabes, el número uno con capital en Abu Dhabi, tenemos Qatar con capital en Doha, tenemos Kuwait, Al Kuwaiti, tenemos Tashkent, tenemos Ashabad, tenemos Kirguistán, en Pispek, Tayikistán, en Dushanbe, Turquía, el 9 está Kabul, Macao, el décimo estaba en Portugal, el undécimo Hong Kong, todavía no se había producido en la entrega. Resulta interesante, todavía no se había producido la entrega para estos mapas, para esta situación. Se produciría en el 97 Hong Kong y en el 99 se produciría lo de Macao. Está protestando la Nesca, que es China, por supuesto, porque dice que era justo y necesario el hecho de la entrega. No, no hombre, no. China es muy grande y no necesitaba ni Hong Kong ni Macao. Es una cuestión distinta. Laos con Vietnam, Camboya con capital en Phnom Penh, Tailandia capital en Bangkok, de Bangladesh en Dhaka y Nepal Kathmandu y por ahí está el mar Mediterráneo, por ahí al otro lado de Israel, que está establecido en este pequeñito, en el ámbito de Israel, capital Jerusalén, que está entre el Líbano, Siria, Jordania, que se ven un poquito en pequeñito, ¿eh? Sí, Israel está puesto, lo mismo que Chipre, ¿eh? Para los que digan sionista, ya desde este momento, porque habría sido muy fácil no poner a Israel en el mapa, pero está en el mapa, lo puedo jurar. Y como era una buena persona y hacía unos buenos mapas, más o menos razonables, fui premiado con el hacer una serie de mapas de Japón. De Japón, con las cuatro islas principales y los vientos, las corrientes de vientos, que son muy importantes para navegar, como lo vio el señor Urdaneta con el tornaviaje. Por supuesto, tenemos el asunto de que en Hiroshima, el día 6 de agosto de 1945, estaba el padre Arrupe, Gure Padre Arrupe, Gure Aita Arrupe, ahí, de los jesuitas, y también está el yate de mi novela La Laguna del Amor. Sí, Nesca lo ha leído y le encanta y dice que tú también tienes que leer La Laguna del Amor, que está en Amazon. Y los elementos de viento, la corriente del Kuroshibo y de Ogashibo, con las diferentes ciudades. Aquí están Hiroshima, Kobe, Osaka, el monte Fujiyama con sus 3.776 metros, Tokio, Yokohama y las diferentes islas que son Hokkaido, Honshu, Kyushu y Shikoku en este mar del Japón. ¿Eh? Ciertamente tenemos la industria japonesa que maravilló en los años 80, aunque entró en crisis la economía japonesa en los años 90 con el estancamiento, que tenemos ahí ciertamente en color amarillo la zona de regiones industriales. En esta zona, el corredor de Hiroshima desde Fukuoka con Hiroshima, la zona de Kobe, Osaka, en Niigata, la zona de Kamashi y Sendai, y al norte, en la isla de Hokkaido, tenemos en la zona de Sapporo, donde hubo unos Juegos Olímpicos de invierno. Con lo cual, ciertamente, ahí tenemos Asia en el país del sol naciente y el país del estudio Ghibli y de Hayao Miyazaki. Y también de Makoto Shinkai y la película Your Name. Ciertamente, después tenemos que entrar en el continente africano, la África, la África física. Tenemos ahí las coordenadas en el ámbito de la longitud y latitud, y por supuesto el desierto del Sáhara, la cordillera del Atlas, la zona del sur, la zona de los grandes ríos, el Cuerno de África y ciertamente el punto número 1, el Cuerno de África. Diversos montes como el punto número 2, punto número 3, los montes
Krakensberg, el punto número 4, en la península de Sinaí, el número 5, y el número 6, el canal de Suez. Ciertamente África aquí representada creo que está razonablemente bien. Hay con Madagascar, la península arábiga y todo esto bien establecido. Este bonito mapa de un servidor del año 1995. 1995. Y la África política. Aquí tenemos el África política con unos elementos bien curiosos e interesantes. Y hasta 32 puntos porque no entraban en el mapa. El número de mayor notas a pie de página, bueno, dentro del mapa, para incorporar este elemento en el mapa. Pero bueno, ciertamente este mapa del 2 de mayo de 1995, martes, pues a la primera oportunidad salió razonablemente bien. Y ahí están Libia, Argelia, el Sáhara Occidental, Mauritania, Egipto, Sudán, Etiopía, Níger, Zaire, Congo, Angola, la zona de Namibia, Sudáfrica un poco pequeñita salió, pero bueno, ¿qué se le hace? Mozambique, la zona de Madagascar, Somalia aparece unida, Etiopía aparece unida, aunque en 1993 se había producido la independencia de Eritrea, pero no aparece aquí como elemento independiente. Djibouti sí, pero ciertamente detrás tenemos los diferentes puntos. El número 1, Gabón. El 2, Lesoto con su capital Maseru. Suazilandia con el monte Bajane. El cuarto, Chad con Niamey. El 5, Senegal con capital en Dakar. El 6, Gambia con capital en Manjul. Guinea-Bissau con Bissau. Guinea Conakry en el 8. El 9, Sierra Leona con Freetown. Liberia en Monrovia. El señor Monroe, Estados Unidos. Si es que cuando hizo cosas en el siglo XIX le salían chachipiruli, ¿verdad? Como cierto país, el anteriormente citado. Sierra Leona con capital en Freetown, Liberia con capital en Monrovia, que la élite eran negros libertos. Hasta la élite duró hasta los años 80 del siglo XX y montaron una guerra civil para quitarles de en medio. Costa de Marfil en el número 11 con Abiyán, Ghana con Accra en el número 12, Togo con capital en Lomé, los acuerdos de Lomé, muy importantes para los acuerdos ACP de la Unión Europea. 14 Benín con Porto Novo, el 15 Nigeria con Abuya, Camerún, Yaoundé, 17 República Centroafricana con Bangui, Brazzaville, el Congo Brazzaville el 18, Kenia con Nairobi el 19, 20 Uganda Kampala, el 21 Ruanda con Kigali, el 22 Burundi con Bujumbura, el 23 Malawi con Bilonge, el 24 Zambia con Lusaka, Zambia que tuvo un programa espacial, investiguen. El número 25 con Botsuana, el país más estable del entorno, con su capital Gaborone, el 26 República Sudafricana, con capitales en Pretoria, Ciudad del Cabo, Johannesburgo. Luego está el 27 Madeira, que es de Portugal, el 28 Canarias, que es España, el 29 Ceuta, que es España, Melilla el número 30, que es España, el 31 Djibouti y el 32 La Cabinda, que es parte de Angola. Volvemos a mirar el ámbito de África y vamos a concluir ciertamente con Oceanía. Oceanía con esos ámbitos sobre el mar, de los territorios de la Micronesia, de la Melanesia y de Australia. Australia, Nueva Zelanda, Tasmania, toda esa zona donde tenemos todos estos elementos de las islas, que resulta curioso porque el lago español era el Océano Pacífico y todos estos territorios en buena medida fueron descubiertos por un marinero español y por lo tanto ciertamente ese es un pasado y un legado que muchos han querido olvidar de nuestros queridos vecinos del sur, de los españoles. Son más conocidos nuestros vecinos del norte, los franceses, que, bueno, tienen más mano a la hora de contar sus cositas. Y ciertamente ahí tenemos los ámbitos de Fiji, de Islas Cook, parte de Nueva Zelanda, las zonas de las Marquesas, Ciudad, la Polinesia Francesa, Kiribati, Solomón, Tuva, Nueva Caledonia, que hicieron 3 referéndums y dijeron que querían seguir siendo franceses, las Islas Marshall, las Marianas, Palau, todas estas cosas, el desierto australiano, la meseta australiana y los ríos en torno a la zona de Melbourne, Canberra y Sydney,
la zona del Golfo de Adelaida, una zona bien interesante, y también, por supuesto, Ecuador, la isla Pickering de Inglaterra y la zona de las islas Hawái, trópico de Cáncer, Ecuador y trópico de Capricornio, la zona de Oceanía. Y por supuesto, como hemos hablado de las Españas, por supuesto tenemos aquí Carlos, el Carolo I de España, el quinto de Alemania, con esta repartición de los territorios que provienen para su herencia en ese momento del siglo XVI, heredando de los reyes católicos una impresionante Castilla que se convierte en territorio importante europeo y con la prohibición americana. Y por supuesto tenemos ahí la pertenencia de su padre Felipe el Hermoso de Borgoña. Tenemos la herencia de su madre Juana, la herencia de su abuelo Fernando de Aragón, tenemos la herencia de su abuelo Maximiliano, adquisiciones por matrimonio de su hermano Fernando, conquistas de Carlos, y por supuesto el Imperio Alemán, que fue ahí donde los príncipes, con una bolsita de dinero, y logró ser coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y ciertamente ahí está la parte europea, con estos elementos curiosos de sedes de soberanía en el norte de África. Orán se entregará a finales del siglo XVIII sin haber sido reclamada. Pero bueno, ciertamente terminamos esta visión de los mapas con este mapa de la España imperial. Bueno, ¿a quién diría las Españas? Las Españas del siglo XVI de el gran emperador Carlos I de España y V de Alemania, y haciendo ciertamente una visión del mundo, como si esto fuera Willy Fogg. Tenemos esa situación en donde hemos ido de aquí para allá para ver en Europa, América, Asia, África y Oceanía. Que no se queje nadie. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.